Mi nombre es Wilson Herrera, UNAT, Grupo 25. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? En principio, ciertas formas de comportamiento propias del ser humano, comportamiento observable, la gran diversidad de conductas de los distintos grupos humanos, producto de un aprendizaje con el mero hecho de nacer, de estar allí insertos ya en una comunidad. La cultura es la organización social de significados interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos, en forma de esquemas o de representaciones compartidas y objetivados en forma simbólica, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Así definida, la cultura puede ser abordada ya sea como proceso, que es el punto de vista diacrónico, o como configuración presente en un momento determinado, que es el punto de vista diacrónico. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La búsqueda interminable del hombre intentando comprenderse a sí mismo y a su propia conducta. Una búsqueda que presenta dos vertientes, por un lado la individual y por otro la del hombre como animal social, es decir, la que le interrelaciona de manera compleja con el resto de individuos. Como esta es la búsqueda de la antropología, encontramos que la cultura le es muy importante, porque es el modo epistemológico con estatuto propio en que puede visibilizar la fenomenología de ese hecho antropos, hombre. En la cultura se ve eso, se refleja eso, el despliegue de ese núcleo óntico que podemos abordar en otras disciplinas, y lo vemos estando un aquí y ahora que se refleja en la cultura, que se conjuga individualmente en esa persona, ser humano. En esto está la mayor importancia de la cultura para la antropología. ¿Cómo ha sido este recorrido histórico, esta evolución del concepto dentro de la antropología, del concepto cultura? La cosa puede referirse a los inicios con Edward Taylor, quien en 1871 presentó los primeros postulados incluyendo conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, hábitos, costumbres, pero presentando la cultura como una evolución lineal de las sociedades. Entre los años 1920 y 1930, Franz Boas estableció el relativismo cultural. En la década de los 30 a los 70, la cultura fue definida en términos de tres fases, obra de Claude Lévi-Strauss. Una fase concreta, una fase abstracta que nos llevará de los años 30 a los años 50, y una fase simbólica hasta los años 70, donde la cultura es comprendida en términos de estructura, de significación. Pero desde la década de 1960, con los aportes de Roland Barthes y Michel Foucault, la investigación en ciencias sociales va a generar un cambio en el modo como las ciencias empiezan a interpretar la realidad, como un conjunto de prácticas simbólicas, descentradas y contextuales. Una cultura no como una construcción a priori del sujeto, una cultura que el individuo la hace, la construye, desde su propia subjetividad y su contexto cotidiano. Una cultura como resultado de procesos ideológicos. Podríamos definir
o encontrar la diferencia entre la cultura y la sociedad. Principalmente no son lo mismo. Podemos hablar de un individuo como perteneciente a una sociedad, pero no a una cultura. Una sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes. Es un espacio determinado. Las relaciones que se dan en la sociedad no son casuales, sino estructuradas, ordenadas. El hombre es el único que tiene capacidad de crear cultura, y ese sustrato donde se da dinámicamente la cultura es la sociedad. Entendemos por enculturación el aprendizaje consciente o inconsciente por el que esos modos de estar, de vivir, de comportarse, de relacionarse van pasando a través de las generaciones. Es el modo en que podríamos decir la cultura asegura su pasaporte de identidad en medio del quehacer humano, de cómo se constituye sociedad. Entendemos por etnocentrismo la tendencia a considerar la propia cultura, la propia etnia, los valores, lo que se es como superior a los demás, inicialmente por un sentido de pertenencia, pero también como una manera de identidad. Así se habla, por ejemplo, de la cultura costeña superior en alegría, por ejemplo, a la cultura cachaca, o la mayor laboriosidad de los paisas. Entendemos por relativismo cultural que cada cultura posee rasgos comunes con las demás, pero a la vez es diferente de cualquier otra y por tanto única. Entonces, en el relativismo cultural encontramos la validez de toda cultura para poderla respetar y darle el lugar que le corresponde, puesto que es creación igualmente humana.